24 de julio de 1945. Palacio Cecilienhof, Potsdam. Harry Truman observó el rostro de Joseph Stalin mientras entregaba lo que creía era secreto más significativo de guerra. El presidente estadounidense había ensayado este momento, planeado sus palabras cuidadosamente, decidido mantenerlo casual, casi despreocupado. Se acercó al líder soviético después de que sesión plenaria terminó, sin intérpretes suficientemente cerca para escuchar claramente, y mencionó que Estados Unidos había desarrollado nueva arma de fuerza destructiva inusual. Expresión de Stalin. Apenas cambió. Expresión de Stalin apenas cambió. Asintió, dijo que se alegraba de escucharlo, esperaba que estadounidenses hicieran buen uso de ella contra japoneses. Luego se volvió para hablar con su ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov, como si Truman hubiera mencionado nada más interesante que nuevo diseño de rifle. Truman caminó de vuelta a sus asesores, satisfecho. Secretario de Estado James Barnes sonrió. Creían que acababan de presenciar hombre aprendiendo sobre bomba atómica por primera vez, viendo dictador procesar noticias de que solo Estados Unidos poseía poder de arrasar ciudades con armas únicas. Winston Churchill, observando desde otro lado de habitación, después escribió que Stalin parecía no captar significado de lo que le habían dicho. Estaban equivocados. Stalin había sabido sobre programa de bomba atómica estadounidense por más de 2 años. Sabía sobre prueba Trinity en desierto de Nuevo México 8 días antes. Sabía que rendimiento había alcanzado 22 kilotones. Sabía detalles sobre diseño de bomba que algunos generales estadounidenses no sabían. Cuando se volvió a Molotov después de que Truman se alejó, Stalin no preguntó qué podría ser esta nueva arma. Dijo, «Están tratando de echarnos polvo en ojos. Dile a Kurchatov que acelere trabajo». Pero esta historia comienza antes de Potsdam. Antes de que Truman siquiera supiera que bomba atómica existía, en meses finales de vida de Franklin Roosevelt. Abril 1943. Físico británico llamado Klaus Fuchs llegó a Universidad de Columbia en Nueva York, parte de delegación anglo-británica a Proyecto Manhattan. Fuchs tenía 31 años. Delgado, intenso. Hablaba inglés con ligero acento alemán. Había huido a Alemania nazi en 1933. Obtuvo doctorado en física en Universidad de Edimburgo. Fue internado brevemente como extranjero enemigo cuando guerra comenzó. Luego liberado y reclutado para investigación atómica. Inteligencia británica. Lo había examinado. Inteligencia británica lo había examinado. No habían encontrado nada preocupante. No habían mirado suficientemente cuidadoso. Fuchs se había unido a Partido Comunista Alemán en 1932 antes de huir a Gran Bretaña. Nunca había dejado de creer en ideología comunista. Nunca había dejado de ver Unión Soviética como verdadero oponente de fascismo. Cuando entendió lo que Proyecto Manhattan estaba construyendo, tomó decisión. Unión Soviética merecía saber estadounidenses, y británicos no podían permitirse monopolizar tal poder. Agosto de 1944. Fuchs conoció su contacto soviético por primera vez en esquina de calle en Nueva York. Llevaba pelota de tenis. Su contacto, hombre llamado Harry Gold, llevaba libro y par de guantes. Caminaron juntos. Fuchs describiendo proceso de difusión gaseosa para enriquecer uranio. Diseño, principios de bomba de plutonio. Cálculos para masa crítica. Gold no tomó notas. Memorizó todo. Lo pasó a sus manejadores NKV, de quienes lo encriptaron y lo enviaron a Moscú. Febrero de 1945. Fuchs había transferido a Los Álamos,
laboratorio secreto en desierto de Nuevo México, donde bombas reales estaban siendo ensambladas. Ahora tenía acceso a todo. Planos, resultados de pruebas, cálculos teóricos, dimensiones precisas de núcleo de plutonio, diseño de lentes explosivos que lo comprimirían a criticidad. Conoció a Gold. Conoció a Gold de nuevo en junio, esta vez en Santa Fe, y entregó informe detallado sobre diseño de implosión. Gold condujo de vuelta a Nueva York. Información alcanzó Moscú en días. Fuchs no era única fuente. David Greenglass, maquinista en Los Álamos, pasó bocetos de componentes de bomba a su cuñado, Julius Rosenberg. Theodore Hall, físico que se unió a proyecto a edad 18, científico más joven en Los Álamos, independientemente se acercó a inteligencia soviética y ofreció información. NKV, llamó al programa atómico enorme, reconocimiento de su escala y significado. Asignaron docenas de oficiales para recolectar y analizar inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En Moscú, Igor Kurchatov dirigía programa atómico soviético desde instalación llamada Laboratorio número 2. Kurchatov tenía 40 años en 1945, físico barbudo. Había estado estudiando fisión nuclear desde 1930. Stalin le había ordenado construir bomba soviética en 1943, después de que inteligencia soviética primero reportó escala de esfuerzo estadounidense. Kurchatov tenía menos recursos. Menos uranio. Sin base industrial comparable a instalaciones masivas de enriquecimiento de Estados Unidos. Pero tenía algo valioso. Tenía planos. Cuando informes de inteligencia de Fuchs llegaron a escritorio de Kurchatov, podía compararlos contra trabajo teórico de su propio equipo. Diseños estadounidenses confirmaron algunos cálculos soviéticos, corrigieron otros. Revelaron soluciones a problemas que equipo de Kurchatov aún no había resuelto. Lavrenti Beria, jefe de NKVD, quien supervisaba tanto recolección de inteligencia como programa de bomba, entendió valor inmediatamente. Ordenó más recursos desviados a Kurchatov, más presión sobre científicos, más oficiales de inteligencia asignados para penetrar seguridad de Proyecto Manhattan. Roosevelt no sabía nada. De esto. Presidente había autorizado Proyecto Manhattan en octubre de 1941, después de que Albert Einstein y otros físicos advirtieron que Alemania nazi podría estar desarrollando armas atómicas. Se había reunido con Churchill en Hyde Park en septiembre de 1944 y firmó aide memoire, acordando que información atómica permanecería secreta. Compartida solo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Nunca dada a otras naciones sin consentimiento mutuo. Roosevelt y Churchill. Discutieron si decirle a Stalin sobre proyecto de bomba. Decidieron contra ello. Unión Soviética era aliada contra Hitler, pero Roosevelt no confiaba en Stalin con secretos atómicos. Stalin ya los tenía. 12 de abril de 1945. Roosevelt murió en Warm Springs, Georgia. Harry Truman, vicepresidente por solo 82 días, tomó juramento de cargo. Truman no sabía nada sobre bomba atómica. Roosevelt nunca le había informado sobre Proyecto Manhattan. Nuevo presidente aprendió sobre ello 13 días después, el 25 de abril, cuando secretario de Guerra Henry Stimson vino a Casa Blanca con Leslie Groves, general que dirigía el lado militar de Proyecto Manhattan. Stimson entregó a Truman memorando: en 4 meses, con toda probabilidad habremos completado arma más terrible jamás conocida en historia humana. Una bomba de cual podría destruir ciudad entera. Truman lo leyó 2 veces. Hizo preguntas sobre
Ciencia, cronología, costo Groves, le dijo. $2.000 millones. Más de 130.000 personas empleadas en instalaciones por todo país, ciudad construida en desierto de Tennessee, solo para enriquecer uranio. Otra en estado de Washington para producir plutonio. Todo secreto, todo corriendo hacia objetivo único. Truman. Preguntó si arma funcionaría. Groves dijo que lo sabrían pronto. Prueba estaba programada para julio en Nuevo México. Si tenía éxito, tendrían bombas listas para uso contra Japón para agosto. 16 de julio de 1900. 45-16 de julio de 1945. 5:29 de mañana. Sitio de prueba Trinity, Alamogordo, Nuevo México. J. Robert Oppenheimer, director científico de Los Álamos, observó desde búnker de control mientras cuenta regresiva alcanzó 0. Explosión iluminó desierto. Explosión iluminó desierto como segundo sol. Bola de fuego que se elevó y se revolvió y se formó en nube de hongo de 7 millas de alto. Onda de choque llegó segundos después. Golpe físico de presión y calor. Oppenheimer pensó en línea de Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en muerte, destructor de mundos. Rendimiento excedió predicciones. Rendimiento excedió predicciones. 22 kilotones de equivalente TNT bomba única, que liberó más energía explosiva que 22.000 toneladas de explosivos convencionales. Torre que sostuvo bomba se vaporizó. Arena bajo explosión se derritió en vidrio. Observadores a 10 millas sintieron calor en sus rostros. Groves envió mensaje encriptado. Groves envió mensaje encriptado a Stimson, quien ya estaba en Alemania preparándose para conferencia de Potsdam. Operado esta mañana. Diagnóstico aún no completo, pero resultados parecen satisfactorios y ya exceden expectativas. Stimson entendió. Dijo a Truman mismo día. Bomba atómica funcionó. Klaus Fuchs escuchó sobre Trinity. Klaus Fuchs escuchó sobre Trinity de colegas en Los Álamos. Escribió informe detallado incluyendo rendimiento, confirmación de diseño, éxito de mecanismo de implosión. Lo pasó a Gold en su próxima reunión. Inteligencia soviética lo transmitió a Moscú. Beria se lo dio a Stalin. Líder soviético. Lo leyó. Líder soviético lo leyó el 21 de julio, 3 días antes de sesión de conferencia de Potsdam, donde Truman intentaría decirle sobre bomba. Stalin ya sabía. Sabía que prueba había tenido éxito. Sabía que estadounidenses tendrían armas operacionales en semanas. Sabía que planeaban usarlas contra Japón. Lo que no sabía era si Truman le diría, y si así, ¿cómo? ¿Compartirían estadounidenses información? ¿Propondrían control internacional? ¿Intentarían usar arma como palanca diplomática? ¿O la mantendrían secreta, esperando mantener monopolio? 24 de julio. 24 de julio. Truman decidió decirle a Stalin, pero mantenerlo vago, sin detalles sobre rendimientos o diseños, sin mención de palabra atómica, solo suficiente para evitar apariencia de esconder algo mientras revelaba nada útil. Consultó con Burns y Stimson. Estuvieron de acuerdo. Enfoque casual. Mención. Breve. Observar reacción de Stalin. Después de sesión plenaria. Después de que sesión plenaria del día terminó, Truman caminó alrededor de mesa de conferencia a donde Stalin estaba parado hablando con ayudante. Churchill observó desde otro lado de habitación. Curioso. Intérprete de Truman, Charles Bollen, se quedó atrás, demasiado lejos para escuchar claramente. Truman habló directamente. Truman habló a Stalin directamente, usando inglés simple, asumiendo que intérprete de Stalin traduciría. Hemos desarrollado nueva arma de fuerza destructiva inusual. Intérprete de Stalin, Vladimir Pavlov, tradujo a ruso. ¿Stalin? Asintió, Stalin asintió. Su rostro no mostró nada. Sin sorpresa, sin curiosidad, sin preocupación, respondió en ruso. ¿Oración breve?
Pavlov tradujo de vuelta. Eso es bueno. Espero que hagan buen uso de ella contra japoneses. Truman esperó. Mas Truman esperó más. Stalin no dijo nada más. Líder soviético se volvió para hablar con Molotov, y Truman caminó de vuelta a su delegación. Burns lo encontró a mitad de camino. No hizo una sola pregunta, dijo Truman. Churchill se unió. Churchill se unió a ellos preguntando qué había dicho Stalin. Truman le dijo. Churchill después escribió que Stalin parecía no entender significado, que había reaccionado como si Truman hubiera mencionado nueva pieza de artillería. Lo malinterpretaron completamente. Stalin entendió. Perfectamente. Stalin entendió perfectamente. Había estado esperando esta conversación, había preparado para ella, sabía exactamente cómo responder. Mostrar ningún interés, hacer ninguna pregunta, dar a Truman ninguna razón para elaborar. Hacer que estadounidenses piensen que su secreto permanecía secreto. Stalin. Dejó salón de conferencia Stalin. Dejó salón de conferencia y fue inmediatamente a su residencia. Molotov se unió a él allí. Están tratando de subir su precio, dijo Stalin, significando que estadounidenses esperaban usar su monopolio atómico como palanca en negociaciones sobre Polonia, Alemania, Europa Oriental. Déjalos. Tendremos que hablarlo con Kurchatov y hacer que acelere cosas. Esa noche, Stalin envió mensaje codificado a Beria en Moscú. Estadounidenses habían probado arma atómica y la usarían contra Japón pronto. Programa soviético necesitaba acelerar. Más recursos, más uranio, más presión sobre científicos. Beria recibió mensaje. Beria recibió mensaje el 25 de julio. Llamó a Kurchatov a su oficina ese mismo día. Kurchatov sabía qué presión venía. Su equipo había estado estudiando inteligencia de Fuchs, usándola para refinar sus propios diseños. Pero todavía carecían de suficiente uranio enriquecido para bomba. Instalaciones de enriquecimiento estaban atrasadas. Reactores produciendo plutonio aún no estaban operacionales. Kurchatov estimó que necesitaban al menos 3 años más, posiblemente 4. Beria. Beria le dijo que tenía menos tiempo que eso. Estadounidenses tendrían monopolio pronto. Lo usarían para dictar términos. Unión Soviética necesitaba su propia bomba. La necesitaba antes de que estadounidenses pudieran consolidar su ventaja. Cualesquiera recursos que Kurchatov necesitara, Beria proporcionaría. Quienquiera que no estuviera trabajando suficientemente duro, Beria reemplazaría. Programa de bomba soviética se convirtió en prioridad más alta en país después de guerra misma. 6 de agosto de 1945. 6 de agosto de 1945. 9 días después de que Truman dijera a Stalin sobre nueva arma, B-29. Enola Gay lanzó bomba atómica sobre Hiroshima. Ciudad tenía población de aproximadamente 350,000. Bomba detonó a 8:15 de mañana, 2,000 pies sobre centro de ciudad. Bola de fuego incineró todo en milla. Onda de choque aplanó edificios 2 millas de punto cero. Fuego se extendió por ciudad. Se fusionó en tormenta de fuego. Para fin de día, aproximadamente 70,000 personas estaban muertas. Decenas de miles más morirían de radiación y quemaduras en semanas siguientes. Truman anunció bombardeo en declaración lanzada desde Casa Blanca. Hace 16 horas, comenzó. Avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima. Es bomba atómica. Es aprovechamiento de poder básico de universo. Ahora secreto era público. Mundo sabía. Reacción de Stalin. Reacción de Stalin, registrada por múltiples fuentes. Fue controlada pero intensa. Llamó a Beria de nuevo. Estadounidenses habían usado arma. Demostraron su poder. Programa soviético no podía esperar 3 o 4 años. Beria prometió entregar más rápido. Ordenó a NKV de encontrar más depósitos de uranio, expandir campos de trabajo que los minaban, reclutar más científicos,
Quisieran unirse o no, 9 de agosto, 9 de agosto. Segunda bomba atómica destruyó Nagasaki. Aproximadamente 75,000 muertos. Japón se rindió 6 días después. Guerra terminó. Guerra. Terminó con Estados Unidos como única nación poseyendo armas atómicas. Única nación que las había usado. Única nación que sabía con certeza que funcionaban. Excepto Unión Soviética también sabía que funcionaban. Fuchs había proporcionado diseño. Prueba Trinity había probado concepto Hiroshima y Nagasaki. Confirmaron poder destructivo equipo de Kurchatov. No necesitaba comenzar desde cero. Tenían plano. Solo necesitaban construirlo. Programa soviético aceleró. Programa soviético aceleró por finales 1945 y en 1946. Beria estableció nuevo ministerio, primera dirección principal, únicamente para construir bomba. Nombró científicos a posiciones de liderazgo, pero dejó claro que NKV, de estaba observando Kurchatov, trabajó días de 18 horas, coordinando equipos por múltiples instalaciones, resolviendo problemas con enriquecimiento de uranio, diseño de reactor, fabricación de lentes explosivos. Inteligencia de Fuchs permaneció invaluable. Inteligencia de Fuchs permaneció invaluable. Cuando ingenieros soviéticos encontraban obstáculos, podían verificar soluciones estadounidenses. Cuando cálculos parecían equivocados, podían verificar contradatos de los Alamos Fuchs. Continuó. Pasando información. Fuchs continuó pasando información, incluso después de que guerra terminó. Regresó a Gran Bretaña en junio de 1946. Tomó posición en instalación de investigación atómica, Harwell. Mantuvo contacto con inteligencia soviética. Proporcionó actualizaciones sobre trabajo atómico británico. Detalles sobre diseños de bomba estadounidense. Estimaciones de cuántas armas estadounidenses habían producido. Información fluyó a Moscú, a Beria, a Kurchatov. Inteligencia estadounidense. Inteligencia estadounidense sospechaba que podría haber filtraciones de Proyecto Manhattan, pero se enfocaron en personas equivocadas. FBI investigó a algunos científicos por simpatías comunistas, monitoreó algunos contactos con oficiales soviéticos, pero no identificaron a Fuchs. Inteligencia británica todavía lo consideraba confiable. Tenía autorización de seguridad. Asistía a sesiones informativas clasificadas. Sabía secretos que podían acelerar programa soviético por años. 29 de agosto de 1949. 29 de agosto de 1949. 4 años y 13 días después de Hiroshima. Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en sitio de prueba Semipalatinsk, en Kazajistán. Bomba, llamada R, DS-1 o primer rayo, era casi idéntica a bomba de plutonio estadounidense lanzada sobre Nagasaki. Usó mismo diseño de implosión, misma configuración de lentes explosivos, mismas dimensiones de núcleo de plutonio. Rendimiento fue aproximadamente 22 kilotones, igualando prueba Trinity Kurchatov. Observó desde búnker 6 millas lejos. Explosión iluminó estepa. Formó misma nube de hongo que Oppenheimer había visto en Nuevo México. Científicos soviéticos vitorearon. Beria envió mensaje encriptado a Stalin en Moscú. Prueba fue exitosa. Inteligencia estadounidense. Detectó prueba. Inteligencia estadounidense detectó prueba. En días, aviones de fuerza aérea volando a lo largo de frontera soviética recolectaron muestras de aire. Encontraron partículas radiactivas consistentes con bomba de plutonio. Presidente Truman recibió noticias el 19 de septiembre. Le habían dicho por sus asesores que soviéticos no tendrían bomba hasta mediados de los años 50 como mínimo. Ahora tenían años adelante de predicciones. FBI. Intensificó investigación. FBI. Intensificó su investigación en espionaje atómico. Se enfocaron en Red Rosenberg. Arrestaron a David Greenglass en junio de 1950.
Greenglass confesó e implicó a su cuñado, Julius Rosenberg. Julius y su esposa, Ethel, fueron arrestados ese verano. FBI también recibió información de inteligencia británica sobre posible espía en Harwell. Klaus Fuchs fue arrestado en febrero de 1950. Confesó casi inmediatamente, proporcionando detalles sobre su espionaje de 1944 a 1949. Describió sus contactos con Harry Gold, información que había pasado. Sus motivaciones: dijo que había creído que Unión Soviética merecía saber sobre bomba atómica, que ninguna nación debería monopolizar tal poder. Cortes británicas lo sentenciaron a 14 años de prisión, máximo permitido por espionaje. Sirvió 9 años. Fue liberado en 1959. Se mudó a Alemania Oriental, donde continuó trabajando como físico hasta su muerte, en 1988. Impacto de espionaje de Fuchs permaneció clasificado por décadas. Oficiales estadounidenses y británicos públicamente lo minimizaron. Sugirieron que soviéticos habrían desarrollado bomba por su cuenta solo ligeramente después, pero fuentes soviéticas, después de que Guerra Fría terminó, contaron historia diferente. Colegas de Kurchatov dijeron que inteligencia de Fuchs había sido crítica, que ahorró años de trabajo. Previno callejones sin salida, confirmó cálculos teóricos. Primera bomba soviética fue esencialmente copia de diseño estadounidense, porque Fuchs había proporcionado plano completo. Stalin nunca reconoció públicamente. Stalin nunca reconoció públicamente espionaje. Nunca admitió que había sabido sobre bomba atómica cuando Truman le dijo en Potsdam. Narrativa soviética oficial dijo que sus científicos habían desarrollado bomba independientemente por ciencia soviética superior. Pero gente cercana a Stalin sabía verdad. Molotov después escribió en sus memorias que Stalin había sabido sobre programa de bomba estadounidense desde 1943. Había sabido sobre Trinity antes de que Truman mencionara nueva arma. Había jugado ignorante en Potsdam para evitar revelar nada. Conversación en Potsdam. Ese breve intercambio el 24 de julio de 1945. Fue teatro. Truman pensó que estaba revelando secreto. Stalin sabía que estaba siendo probado. Sabía que estadounidenses querían ver su reacción. Sabía que jugada inteligente era mostrar nada. Así que asintió. Dijo que esperaba que la usaran bien y se volvió. Sin preguntas, sin sorpresa, sin indicación de que entendiera significado. Detrás de esa expresión en blanco, Stalin estaba calculando. ¿Cuántas bombas podían construir estadounidenses? ¿Qué tan rápido usarían monopolio para hacer demandas? ¿Podía Unión Soviética alcanzar antes de que estadounidenses consolidaran su ventaja? Conversación duró menos de 1 minuto, pero moldeó pensamiento de Stalin por años. Programa de bomba soviética se convirtió en obsesión, carrera contra poder estadounidense. Impulso para romper monopolio antes de que se volviera permanente. Para 1953, cuando Stalin murió. Unión Soviética había probado múltiples armas atómicas, estaba desarrollando bomba de hidrógeno, carrera de armas que había iniciado en Potsdam, aceleración que había ordenado después de mención casual de Truman de nueva arma, se había convertido en característica definitoria de Guerra Fría. 2 superpotencias. Ambas con armas atómicas, ambas construyendo más, ambas preparándose para guerra que podría destruir civilización. Ironía. Ironía es que intento de secreto de Truman no logró nada. Stalin ya sabía. Red de inteligencia que Beria había construido, espías, Fuchs y otros que pasaron información. Habían dado a Unión Soviética acceso a secreto más custodiado de Estados Unidos. Truman pensó que estaba jugando mano fuerte en Potsdam, usando bomba como palanca. Stalin estaba jugando juego completamente diferente, uno donde conocía cartas de Truman
y ya estaba planeando su respuesta. ¿Qué dijo Stalin? ¿Qué dijo Stalin cuando Roosevelt le dijo sobre bomba atómica? Roosevelt nunca le dijo. Roosevelt murió antes de que bomba estuviera lista, antes de Trinity, antes de que alguien supiera con certeza que arma funcionaría. Fue Truman quien dijo a Stalin en tarde de verano en Potsdam, tratando de ser casual. Observando por reacción, Stalin no le dio nada. Stalin no le dio nada. Asentimiento. Comentario breve. Vuelta. Sin indicación de que sabía que había sabido por años, que científicos soviéticos ya estaban trabajando de planos robados para construir su propia versión. Respuesta de Stalin. No fue sorpresa. Respuesta de Stalin no fue sorpresa o preocupación o curiosidad. Fue actuación, exhibición calculada de desinterés, diseñada para esconder verdad. Verdad. Verdad era que Stalin había sabido sobre bomba atómica desde 1943. Había estado recibiendo inteligencia detallada desde 1944. Había leído sobre prueba Trinity antes de que Truman la mencionara. Cuando Truman dijo fuerza destructiva inusual, Stalin estaba pensando en progreso de Kurchatov. Tasas de enriquecimiento de uranio. ¿Qué tan rápido? Unión Soviética podía romper monopolio estadounidense. No necesitaba que Truman le dijera sobre bomba. Necesitaba que Truman pensara que secreto todavía era secreto. Así que Stalin dijo lo que había planeado decir, lo que no revelaría nada, lo que dejaría a estadounidenses creer que su ventaja era segura. Dijo que se alegraba de escucharlo. Dijo que esperaba que la usaran contra Japón. Dijo exactamente suficiente para terminar conversación sin revelar lo que sabía. Y luego regresó a su residencia y ordenó a Beria acelerar trabajo. Carrera estaba en marcha. Estados Unidos tenía bomba, pero Unión Soviética tenía planos. Pregunta no era si soviéticos construirían sus propias armas atómicas. Pregunta era qué tan rápido. Y si podían hacerlo antes de que estadounidenses se dieran cuenta de que sus secretos habían sido robados. 4 años. Después, 4 años después, nube de hongo se elevó sobre Kazajistán. Stalin tenía su respuesta. Monopolio estaba roto, Guerra Fría tenía su característica definitoria. 2 superpotencias, ambas armadas con armas que podían terminar mundo. Ambas preparándose para conflicto que ninguna podía ganar. Comenzó con conversación breve en Potsdam. Palabras cuidadosas de Truman. Expresión en blanco de Stalin. Comenzó con lo que Stalin dijo cuando le dijeron sobre bomba atómica, que fue casi nada, que fue exactamente lo que había planeado decir. Silencio era punto. Silencio era punto. Falta de reacción era estrategia. Stalin sabía que secreto no era revelar lo que sabes. Secreto era asegurar que nadie sepa lo que sabes. Truman se alejó. Truman se alejó de esa conversación creyendo que había mantenido ventaja. Stalin se alejó sabiendo que había comprado tiempo, mantenido su ventaja escondida, preservado red de inteligencia que ya estaba dando a Unión Soviética todo lo que necesitaba. Bomba que destruyó Hiroshima. Bomba que destruyó Hiroshima fue arma estadounidense. Bomba que rompió monopolio estadounidense 4 años después, fue construida de secretos estadounidenses. Robados por espías soviéticos. Entregados a científicos soviéticos. Quienes los usaron para alcanzar años más rápido de lo que alguien predijo. Respuesta de Stalin en Potsdam. Respuesta de Stalin en Potsdam fue perfecta porque no reveló nada. Dijo lo que hombre que no sabía, diría. Actuó como si información significara poco. Dio a Truman ninguna razón para elaborar, ninguna apertura para compartir detalles, ninguna indicación de que secreto ya había sido comprometido. Y luego se puso a trabajar asegurando que ventaja estadounidense no duraría,
que monopolio que Truman pensó que tenía ya estaba deslizándose. Que Unión Soviética tendría sus propias armas atómicas antes de que década terminara. Eso es lo que Stalin dijo. Eso es lo que Stalin dijo cuando le dijeron sobre bomba atómica. Tan poco como posible. Solo suficiente para terminar conversación. Nada que revelaría verdad. Fue uno de engaños más exitosos de Segunda Guerra Mundial. Actuación tan convincente que líderes estadounidenses no se dieron cuenta de que habían sido jugados hasta que nube de hongos se elevó sobre Kazajistán 4 años después. Conclusión. Si esta historia de secretos, espionaje y engaño te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Stalin dijo cuando Truman le dijo sobre bomba atómica. Deja un comentario. ¿Fue silencio de Stalin jugada maestra de Guerra Fría? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.